Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Ya sabes, abrimos nuestras puertas como cada semana para comenzar nuestra tertulia semanal que ya ha cumplido 30 años, semana tras semana, por la gracia de Dios. Yo la verdad es que no puedo decir otra cosa. Por mi gracia no es desde luego. Hoy tenemos delante de nosotros un tema que a lo mejor es más del ámbito conspiranoico, que le va fenomenal al señor Camilo. ¿Por qué me mira usted de esa manera cuando dice esa palabra? Bueno, cuadró. El tema se titula Futuro Inquietante, porque un título muy largo no queda bien. Las manipulaciones de la historia y del poder mundial por parte de los grandes grupos digitales. Bueno, aunque Camilo ya se ha presentado, pues como ahora tengo la mesa delante y empiezo a rodearla con la vista y digo, Camilo. Pues Camilo, que le tira bastante a lo conspiranoico, pero a veces lo conspiranoico da en el blanco, vete tú a saber. Bienvenido, Camilo. Bien hallado. Dicho de otra manera, las conspiraciones existen. Y si Eso, no, nos remitimos a la historia, podría estar aquí 3 horas. eso seguro. Tenemos también con nosotros, faltaría más, a nuestra profe, a Flor. Y Flor, pues en la especialidad de ella no ha entrado esto de las conspiranoias. Pero, como Camila acaba de prologar, que a ver las ainas, pues bienvenido. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros a otro veterano profesional de la enfermería y también de un equipo pastoral como es la Iglesia de Marín, que tiene tela marinera, quiere decir que mucha gente, muchos problemas. Bienvenido, Moncho. Pues aquí estamos. Lo de tela marinera será por los marineros marinenses. Pues seguro. Hay mucha tela, hay mucho marinero ahí en la Y congregación. y Sí, los baños que se dan en aquellas playas también. también. Tenemos también con nosotros a Carlos Rodríguez. De verdad, Carlos, no es por hacerte la pelota, que no, a veces también, pero te echábamos de menos, de verdad. Así que muy bienvenido en tu radio. Tú ya Así eres es. hombre de radio de antes y ahora pues también. Pues bienvenido. Nada, un saludo, muchas gracias por la invitación y de verdad que siempre es un placer estar con vosotros, escucharos en directo, ya no solo cuando pongo un podcast de estos, sino en directo y aprender también, porque aprendo mucho de vosotros. El placer es compartido, así que estamos fenomenal. Yo espero la visita de otro, pero no sé si ha habido algún problema, pero de momento no aparece. Así que continuamos con nuestro tiempo, como es normal, y el comienzo del cuarto de atrás es siempre
parecido, nunca es igual, porque en el cuarto de atrás siempre lo sazonamos con el aperitivo, que son 3 piezas de buena música, y las llamamos pizcas de adobo musical. Ahora no hay una radio, ni un periódico, ni una revista, ni una emisora de televisión que no tenga recetas de cocina. Bueno, pues nosotros ponemos recetas de música y procuramos renovar, aunque el señor Camilo opina que las recetas mías son con una cierta tendencia a caerme hacia el señor, el viejo Pelucas, como le llamaba Fernando Argenta, el señor Bach, pero bueno, no siempre, ni la mayoría. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, el músico, el compositor de hoy es Gustav Mahler, el compositor y director de orquesta austro-bohemio, cuyas obras se consideran junto con las de Richard Strauss las más importantes del postromanticismo. Hemos escogido 3 fragmentos del cuarto movimiento adagietto de su quinta sinfonía en do sostenido menor, grabada por la Orquesta Sinfónica de Televisión Española, Radio Televisión Española, dirigida por Enrique García Asensio, para la colección de clásicos populares que dirigía el mencionado y recordado Fernando Argenta. El movimiento dura 11 minutos y pico, así que, permitiéndome un atrevimiento, pues lo he partido en 3. En realidad he entresacado 3 trozos que me han gustado muchísimo y los voy a ir poniendo sucesivamente como las pizcas que adoban nuestro programa. Este movimiento, ese cuarto movimiento de la quinta de Mahler, aparece en la banda sonora de la película Muerte en Venecia, dirigida por Luchino Visconti. Bueno, vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de un fragmento del cuarto movimiento adagietto de la quinta sinfonía en do sostenido menor de Mahler. Escuchemos.
Bien, pues después de saborear, y de verdad es que me han gustado muchísimo, por lo menos este movimiento, porque tuve de fondo la sinfonía completa, pero la verdad es que no presté atención. Pero este cuarto movimiento me ha gustado muchísimo. Bueno, pues después de saborear esta pizquita de adobo musical, bueno, algo más de 2 minutos, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Yo he puesto el título general, porque así es, Futuro inquietante. Las manipulaciones de la historia y del poder mundial por parte de los grandes grupos digitales. En realidad, todos sabemos, lo hemos comentado más de una vez, que la entrada en nuestro mundo de la digitalización masiva, pues ha alterado mucho nuestras vidas. Espero que para bien, pero no estoy muy seguro. Promete alterarlas mucho más. Como hace poco hemos hablado de ello, pues no vamos a mencionarlo. Pero sí hay algo que alguna vez hemos tratado de pasada. Se conserva mucho de la historia del pasado lejano, de muchos miles de años hacia atrás. Se descubren datos de la historia que están conservados físicamente en tablillas, por ejemplo, en papiros, en mosaicos, en fin, se conserva muchísimo. Yo veía hace un rato un viajero por Argelia que estaba viendo una antigua ciudad romana. Impresionante lo que se conserva de esa ciudad. Por cierto, en todo el norte de África hubo una iglesia cristiana muy fuerte en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, pues llegamos a otro punto. Los soportes de la información han cambiado. Ahora son digitales. No están físicamente. Algunos dirán que sí, en los grandes centros de datos. Así que, ¿qué os parece? ¿Es posible que estemos acercándonos a una manipulación de la historia más allá de lo que ahora mismo se ve cuando aparecen los llamados bots, que son sencillamente mini programas informáticos que largan noticias que son falsas, pero que son chocantes y ahí va, y resulta que nada, es para llamar la atención o para aumentar las ventas o para lo que sea. Bueno, ¿qué os parece? ¿El entrar en el mundo digital nos asoma a la posibilidad de alterar la historia para los que vengan después y para los de ahora quizá también? Carlos, ¿a ti qué te parece? Tú que también ejerces algo de escribidor. Bueno, siempre va a ser una tentación. Lo ha sido, ¿no? A lo largo de la historia y siempre... ¿Quién ha escrito la historia? Pues los poderosos, los vencedores, ¿no? Aquellos que han tenido la posibilidad, ¿no? de solapar, esconder aquello que no les interesaba y dejar que fluya a la luz, pues aquello que le glorifica o aquello que le puede interesar por el motivo que sea, sobre todo para quedar ellos bien, ¿no? Llevar la razón en todo o presentar sus ideologías, etcétera, ¿no? Con poder. Entonces, los medios digitales, por supuesto, se prestan igualmente a manipulación, se prestan igualmente a que en un momento u otro, y que no se esté haciendo ya, ¿no? Pues ir, bueno, pues eso, dejando de lado, pues, o perdiendo cierta información y reservando solo aquella que puedan interesar bajo el punto de vista de aquel que tiene el control, lógicamente, el control digital, el control de los medios, el poder en definitiva. O sea que sigue siendo una tentación y veremos cómo en el futuro realmente se manipula. Moncho, ¿tú crees que en este momento ya puede estar empezándose a construir una especie de historia paralela gracias a las técnicas digitales y a la famosa inteligencia artificial que nos está incordiando bastante? Pues yo creo que es probable y yo creo que sí que se está ya produciendo esto, porque es muy cierto lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? O sea, la tentación está ahí. Y lo que es cierto es que el poder dentro del mundo digital está concentrado en muy pocas manos, realmente. Y entonces, esos que tienen ese poder de lanzar esa información y el control de la información, si está en pocas manos, como estaba diciendo muy bien Carlos, van a promulgar o a lanzar sus propios intereses.
Y entonces, y luego también hay otro, creo que es agravante. Aparentemente es una ventaja, pero es otro agravante, y es el tema de la globalización. Es decir, el alcance de esta información es un alcance global. No es lo que ocurría antes, que era mucho más local, debido a que lo que se producía en una cultura o en un país se circunscribía a aquel país. Y si tú querías investigar, pues tenías que desplazarte allí, pero ahora con un clic la información es a nivel global. Y entonces yo creo que es un agravante. Lo que aparentemente puede ser una ventaja, el acceso a una información a nivel global, también es un inconveniente porque esa información interesada por los grupos de poder se difunde a través de todo el mundo. Flor, tú que estás en el mundo de la enseñanza de mucho tiempo ya, o sea que eres una enseñadora veterana, ¿la digitalización ha alterado la forma de enseñar y de aprender? Bueno, la digitalización sí que ha cambiado la forma de aprender, porque además, después de la pandemia, en la época de la pandemia, cuando se empezaron a tener las clases, llamarlos online, a través de las aulas virtuales, se vio como una necesidad que hubiera medios y mecanismos para poder trabajar a través de Internet con los alumnos por las posibles futuras pues, problemas que pudiera haber como otras pandemias, ¿no? Y se ha promovido, por ejemplo, yo en un centro de los que voy, los niños de quinto y sexto de primaria no trabajan con libros escritos, trabajan con libros digitales, se les da un ordenador a cada uno y se trabaja con un programa que tiene la Asunta que se llama Edisgal. Entonces, está clarísimo que la digitalización de unos años para aquí ha avanzado muchísimo. De hecho, ahora ya están pidiéndonos a los profesores, desde que viene de una directiva europea, las competencias digitales. De hecho, ya, por ejemplo, ya va a ser un requisito para ser profesor de secundaria llegar, tener un nivel de competencia digital. Y ya en todos los centros donde yo estoy hay a disposición de los profesores ordenadores, proyectores y conexiones a Internet para poder trabajar en clase con el alumnado a través de Internet. Y escriben a mano. Poco. Escriben poco. Escriben poco, les cuesta, yo creo que cada vez más, la comprensión cada vez está peor. Y bueno, yo como no soy mi amiga, yo no soy amiga de eliminar los libros, ¿vale? Y a mí este sistema de no tener libros no me gusta. No me ha gustado nunca y de hecho en algún centro, aún recordaba una noticia en algún centro este año, que después de tener varios años este sistema de no tener libros, volvieron a lo tradicional, tener libros y esto, ¿no? Pero aunque tengas libros, el uso de Internet es amplio igual, ¿eh? Aunque, por ejemplo, en otros centros donde estoy sí que hay libros, se utiliza mucho la pantalla, muchísimo. Se utiliza. De hecho, ya no es que solo haya ya el ordenador del profesor y que tengas un proyector, es que ahora hay las pantallas directamente digitales que ya ni siquiera lo manejan, ya no hay ni siquiera con proyector, pantallas que son como si fueran pantallas de televisión enormes que están adaptadas a que tú ya trabajes digitalmente con los dedos, poniendo cosas, buscando, etcétera, etcétera. Como una pizarra, vamos. Sí, la antigua pizarra digital, pero esta ya es mucho más sofisticada. Ahí, por ejemplo, los niños incluso tienen opciones para poder pintar con el dedo o con un lápiz como óptico con la mano y se puede escribir en ella. O sea, es un poco distinta que las pantallas digitales antiguas. Camilo, yo de chaval siempre he sido muy aficionado a la lectura y de chaval me acostumbré bueno, a las noticias decían eso y para mí en ese momento las noticias eran lo que hay. Es más, la calidad de las noticias, del lenguaje de las noticias, la calidad de los escritores en los periódicos era buena. Había buena calidad literaria. Bueno, en esos momentos
cada 2 por 3 había un cambio de gobierno, según nos contaba la prensa, en Rusia, y automáticamente en Rusia cambiaban la historia. De nuevo la historia era de otra manera. Un poco como aquello de la historia que contaban en Rebelión en la Granja, que es relacionada con la Revolución Rusa de 1917. Entonces, ¿tú crees que realmente estamos abocados muy deprisa a que se manipule la historia como se quiera y tengamos que tragar lo que hay? ¿O podrá uno entrarse por un intersticio y seguir la historia real? Hombre, históricamente siempre se ha tergiversado la historia. Como decía muy bien Carlos, la historia muchas veces siempre la escriben los vencedores y nos queda la versión de los vencidos de tal como fueron las cosas. Y a veces se ha conseguido arreglar bien la historia a posteriori con otros historiadores que han indagado más, pero siempre ha sido así. Pongo por ejemplo el Imperio inglés, para no ir tan atrás en la historia, ¿no? La Armada Invencible la magnificaron y esa gran victoria de la reina Isabel y su pirata Drake en contra de las naves, lo exageraron, lo divulgaron, hicieron 50.000 historias con bastantes falsedades y otras cosas que después le salieron mal las ignoraron completamente, como que hubo después una ofensiva contra España, de los ingleses se crecieron y dijeron, ahora vamos a por ellos, y aquí llevaron palos por todos lados, desde Santander, Coruña, Lisboa, etcétera, y salieron derrotados por todas partes. Eso nunca se contó en la historia, ni siquiera por parte de que nos interesaría a nosotros, digamos, contar también, oye, no hemos sido tan malos, también has tenido victorias, ¿no? Quiere decir que siempre ha sido así, pero hoy en día, con esto de lo digital, evidentemente es mucho más difícil, y ahora con la inteligencia artificial es casi imposible, digo casi imposible, saber la verdad, si nos limitamos solo a eso. Por otro lado, nunca ha habido tanta información como ahora. Tú vete a una universidad buena y vas a encontrar cientos de miles de volúmenes ahí de todo tipo, donde uno se puede preparar más que nunca en la historia de la humanidad. Pero, por desgracia, la juventud, como decía muy bien Flor, cada vez va más a lo digital, no escriben ni siquiera a mano, que es un error gravísimo, porque las cosas se quedan mucho mejor si se escriben. Y la formación del cerebro y la mente es mucho más completa de esa manera. Y, por ejemplo, cuando queremos saber de historia, vamos todos a Wikipedia, ya no consultamos otras cosas. Y si nos ponen esa verdad ahí, no vemos más cosas, no comprobamos las cosas, y eso yo creo que no lo hace casi nadie, pues se dejará engañar muy fácilmente, ¿no? Sin quererlo, pero sí, es así, ¿no? Y por tanto, la verdad está más comprometida que nunca por culpa de lo digital, eso está clarísimo. Bueno, en este caso, esa verdad puede, y de hecho, bueno, en algunos casos ya es así, ¿no? Pero, y tú ya has mencionado un par de ellos, puede corromper la historia y las consecuencias de la historia. Sin embargo, hay una cosa que debiera de animarnos mientras lo digital no entre ahí también a hacer de las suyas. Carlos, la Biblia. Nosotros somos herederos, queramos o no, somos herederos principalmente del gran movimiento de sola escritura de la Reforma. Pero ahora mismo la Biblia hay una cantidad creciente de personas que la leen digitalizada. Y más todavía, hay una especie de pasión entre los lectores que leen la Biblia de verdad, o por lo menos que la leen mucho, o que la tienen, la compran, la adquieren. Ahora hay una pasión por tener nuevas versiones, otras versiones, pensando que tener otras versiones les va a permitir saber mejor lo que dice, y por descontado han suprimido completamente la meditación, reflexión, análisis, y yo creo que ya se nos está colando algo de los peligros de la digitalización en varios aspectos, ese es uno de ellos. Pero si se va solapadamente alterando el texto, más todavía. ¿A ti, tú cómo ves el tema en ese caso referido a la Biblia? Pero es que la Biblia es nuestra historia también. Bueno, pues de nuevo otra vez más, ¿no? El peligro que esto supone, el encontrar, abrir el ordenador, por ejemplo, ¿verdad? Y buscar ahí versiones de la Biblia
cada vez más actualizadas, según ellos o según las editoriales o según quien te la esté presentando, con el riesgo de apartarse cada vez más al texto original. Entonces, claro, lo idóneo sería que todos conociéramos hebreo, griego y que tuviéramos acceso a estos textos originales. Como en muchos casos no es así, tenemos que recurrir a las versiones, y estas versiones, es cierto que contamos en papel con Biblias de alta calidad, Biblias contrastadas con los textos originales, como son las Biblias que manejamos habitualmente, la famosa Reina Valera, o bien la Biblia de las Américas. Hay Biblias católicas también, la Biblia Jerusalén, hay Biblias que son muy fiables en este sentido, pero claro, en el momento en que se digitalizan, en el momento en que empiezan a surgir todas esas versiones, bueno, se corre un riesgo muy grande, ¿no? de que se vaya pues desvirtuando poco a poco lo que es el mensaje, por un lado, todo el consejo de Dios que encontramos en la Biblia, y el peligro de que se llegue a desvirtuar puntos fundamentales, ¿no? Elementos básicos. Y bueno, ya sabemos que hay Biblias en la actualidad en que términos teológicos fundamentales, ¿no? La palabra justificación o el término justificación, por ejemplo, y que vaya desapareciendo, que no aparezca en la Biblia y sea sustituido por otras palabras un tanto ambiguas, pierden la sustancia de lo que es el mensaje original en el texto original, inspirado por Dios, y que los geógrafos, ¿no? Pues ahí dejaron, ¿no? en el texto. Entonces, hay un gran peligro, por supuesto. Moncho, tú que estás también cerca en el tema de la enseñanza bíblica y de asesorar a grupos de varones y en particular a adolescentes, que es algo valiosísimo en el ámbito de cualquier iglesia, en el ámbito social, que hay enormes problemas con las pantallas entre los adolescentes, sencillamente que son captados, son cazados por el atractivo de las pantallas y se llevan una gran parte de su tiempo. ¿Cómo ves tú ese problema de cerca? Es decir, ¿en qué manera tu forma de acercarse incluso a la Biblia está siendo manipulada por el entorno digital y están distanciándose de tener su Biblia libro delante y de meditarla y de examinar lo que pone? Y bueno, hay algo más acerca de eso que yo soltaré algún día, pero que hoy no toca. ¿Tú cómo ves esa situación y cómo se puede enfrentar? Porque ahora mismo, si ves de frente, y tú lo sabes perfectamente, Carlos lo mismo y Camilo lo mismo, estar de frente a una congregación y apenas ves libros ya. A mí me cuesta aceptarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Flor, pero bueno, yo creo que es tema de nuestra generación, ¿no? Nuestra generación se crió con los libros, apreciamos los libros y a mí me cuesta mucho entrar en el mundo digital. Yo soy de los que todavía leo el periódico en papel y leo libros, y la Biblia, por supuesto, me acerco a ella en papel. Pero ya no es solo una cuestión para mí generacional, porque nosotros nos criamos de esta manera, sino que a mí me parece importante, pues lo que tú estabas diciendo, algo tan sencillo como subrayar. Porque yo sé que en digital se puede subrayar también, ¿no? Pero algo como destacar un texto con un fluorescente o con un rotulador de color o simplemente con un lápiz ayuda a fijar mucho más la memoria en eso que tú subrayas. O simplemente eso, escribir un texto que tú estás leyendo y ponerlo por escrito, a mí personalmente me resulta mucho más fácil de captar ese concepto, aprehenderlo en mi mente y reflexionar sobre él, ¿no? De hecho, el otro día teníamos una reunión con los padres de los adolescentes de nuestro grupo, y a todos les animamos a que hicieran lo posible porque sus hijos vinieran a la clase dominical, en este caso, al estudio bíblico en la iglesia el domingo, con la Biblia en soporte de papel. Bueno, lo hacíamos de una manera práctica para que no se despisten tampoco a la hora. Un niño tiene un chico tiene una pantalla delante y realmente no sabes lo que está viendo cuando está en el culto. Si está consultando cualquier otra cosa o está centrado en la Biblia.
Entonces, simplemente por este aspecto práctico de que estén centrados en la Biblia, te garantiza mejor que tengan el libro delante, ¿no? Y ya no solo eso, sino que en una pantalla está entrando información constantemente, que te despista. Te entra un WhatsApp, te entra un correo, te entra publicidad. Yo creo que el estudio bíblico, la meditación en la palabra de Dios es algo tan relevante y tan necesario para el pueblo de Dios que debemos evitar distracciones. Y yo no creo que eso sea cuestión de que somos viejos y que estamos, o mayores, ya no es la palabra viejos, y estamos acostumbrados a esto, sino simplemente por eso, por tomar en serio la palabra de Dios y evitar en lo posible algo que nos pueda distraer de su estudio y de su meditación y de su lectura. Vamos a hacer un alto en la conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical porque prometemos a la mitad y ya hemos pasado un poquito de la mitad. Se trata del segundo fragmento del cuarto movimiento adagietto de la quinta sinfonía en do sostenido menor de Mahler y es interpretado por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española dirigida por Enrique García Asensio. Vamos a escucharlos, vale la pena. Mucho acabo de decir una cosa que seguro que todos han pensado alguna vez cuando están mirando de frente, como yo decía, a gente reunida siguiendo, por ejemplo, un estudio bíblico. Y ves que todo el mundo está con en el mejor de los casos, con su tableta o hasta con su portátil en algún caso, pero bueno, generalmente su tableta o su móvil, que es mucho más manejable, pequeñito, tal. Y por una parte, ha sido muy interesante ese apunte que hizo al final. Por una parte, no sabes realmente lo que está mirando y los que están al lado, pues seguramente que no les importa o sí que lo saben. Pero por otro lado, los teléfonos móviles están preparados para que los atiendas, para que incluso aunque no los tengas en la mano, suena un sonidito, me entró un correo, me entró un mensaje, a ver si es algo importante. Y llega un momento que se produce dependencia. Eso no cabe ninguna duda. Y bueno, el hecho ya ha salido a la prensa varias veces, no solo en cuanto a deformar lo que se aprende o a no aprovecharlo bien, sino que ya en la prensa ha salido varias veces que habría que tomar medidas. Pero aquí hay un problema. ¿Os acordáis yo lo menciono últimamente bastante porque creo que es muy ilustrativo, ¿no?
aquello de que los ratones tuvieron una conferencia porque había un gato terrible que los pillaba, no veas. Oye, hay que hacer algo. Y sale uno y ya sé, tengo la solución. Ya sabéis la historia, claro. Ponerle un cascabel al gato. Tan pronto se mueva, clink, clink, nosotros nos escondemos. Entonces, bueno, vale, fenómeno. ¿Y quién se lo pone? Mm. Pues al final no se le puso el cascabel al gato. Así quedó la cosa. Entonces, en este momento, dejarlo sin su soporte pantalla, que alguien o alguienes, si vale esa pluralización, está interesadísimo en que estén atados a las pantallas. Y Flor nos estaba contando hace un rato, explicando cómo las pantallas se han adueñado del aula y de vez en cuando alguien se sale, pero supongo que terminará por ser obligatorísimo. ¿O no hay algo de eso, Flor? Pues sí, pero mira, tengo que dar un dato positivo porque tú sabes, yo no sé si lo sabéis. El año pasado salió una disposición, bueno, después se hizo en todas las comunidades, pero yo hablo de aquí porque a mí me afectó en el centro donde estaba, una disposición de que los alumnos en los institutos no podían tener los móviles encendidos. Es más, en el instituto donde yo trabajo, se puso una disposición que ni siquiera, no es que no pudieran tenerlos encendidos, sino que ni siquiera en la cafetería ni en los lugares de recreo se podía tener el móvil encendido. Además, para manejar el tema, se creó un protocolo para poner sanción. Y en el momento que los niños no podían tener acceso al móvil, ni siquiera tenerlo en la mano, tenían que estar guardadito en la mochila. ¿Por qué? ¿Por qué el tema surgió ahí? Porque si tú cogías un móvil de un alumno y luego el móvil, por lo que fuera, bueno, pues desaparecía o tal, bueno, que podía haber problemas. Entonces, había una sanción. ¿Cuál era la sanción? Un parte que iba por el sistema de comunicación con las familias, que se va a las familias, y cuando se repitiera 2 veces, a casa de expulsado 2 días. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues hombre, al principio les costó, ¿vale? Al principio les costó, pero luego se entraron por el aro, porque no hay otra manera. Y fue la única forma posible de que primero se evitaran ciertas cosas que estaban pasando en los centros, como era pues grabar al profesor dando clase, o otras cosas que hubo, bastante más serias, como que tenían chats entre ellos, entre los alumnos, y se acosaban unos a otros, y se ganó en atención, porque el problema de los móviles es que si tú permites que estén todo el día con el móvil, sí, las pantallas digitales están en los centros, ¿vale? Y les vas a usar, pero si para ver cualquier cosa que les estás pidiendo que miren o que vayan a la biblioteca a buscar un dato o que tal, les dejas el móvil, es peor. Y la atención no se mantiene. Entonces, me parece algo positivo. Y eso se instauró, creo que en casi todas las comunidades, bueno, es que no sé si en alguna nos instauró, en todos los institutos. Pues me parece un dato realmente interesante. Camilo, te concedo medio minuto. Mira la pantalla y ya sabes por qué. En relación con lo de lo digital y la Biblia, yo reconozco que me ayuda lo digital, pero siempre partiendo de la Biblia, como dice Moncho, ¿no? Al final acabo poniendo mis apuntes sobre la Biblia, leyendo la palabra, meditándola, y pongo tantos apuntes con los años que si perdiera un día la Biblia, Dios mío, me moriría, ¿no? Reconozco que cuando quiero usar gramáticas griega, hebrea, buscar en qué pergaminos o en qué textos está esto o deja de estar en lo otro, con lo digital hay aplicaciones que me ayudan muchísimo cuando las tengo ahí también en libros y en la biblioteca, pero es mucho más fácil acceder a lo digital, ¿no? Entonces, la combinación de las dos cosas a mí me funciona muy bien, pero si tuviera que elegir una de las dos, al libro siempre, desde luego, ¿no? Bueno, pues digamos que de una cierta manera, porque continuamos con el tema, seguiremos hablando de lo digital que ha transformado nuestro mundo y que hay poderes que tienen mucho interés en
normalizar el uso de lo digital en toda la redondez del planeta y utilizarlo naturalmente a su favor. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Claro, por una parte, como antes habéis dicho, creo que fue Monche que lo comentó, pero no importa, el hecho es que los grandes poderes digitales, empezando por Google, pues los grandes poderes digitales ganan muchísimo, muchísimo dinero y además de eso están haciendo una cosa curiosa, están invirtiendo mucho en terrenos, en comprar enormes extensiones. Algo planean por ahí, digo yo, algo planean por ahí. Y además, que también se mencionó antes, son pocos. Bueno, entonces hay una cuestión que, vamos, yo os mandé un artículo sobre el tema, pero vamos, yo creo que hay mucho más material sobre ese tema. Y el tema es el siguiente, el poder, el poder. Entonces, ya que hemos mencionado algo, hay por ahí gente que están pensando que va a haber una especie de nuevos dominios que serán supraestados a base de los grandes poderes digitales. En cierta manera ya están ahí, ¿eh? Yo esta tarde comentaba con mi mujer que hace pocos días estuvimos en Portugal y no fuimos con nuestro coche. Y bueno, nuestro coche es un poco reciente, pero no es de los últimos modelos, que está todo ya con controles electrónicos y controles digitales. Pero me llega un correo de San Google, como yo le llamo, y me cuenta exactamente todos los sitios donde yo estuve en Portugal y no iba en mi coche. Y digo, ¿quién les contó eso a estos? Hombre, ya se sabe, mi teléfono móvil, claro, les contó dónde estuve, cuánto tiempo estuve, qué hice allí. Bueno, era bastante detallado el correo. No me decía exactamente lo que habíamos estado haciendo en detalle, pero sí que habíamos estado en un centro social que se llama El Olival. Bueno, hasta eso. Quiere decirse que esos poderes ya están ejerciendo y San Google o San Amazon, que es otro de los grandes poderosos, ya están controlando mucho de nuestras vidas y son supranacionales. Entonces, lo que algunos plantean, y bueno, pues vamos a hablar de ello, estará gestándose una nueva forma de estados como afiliados a un partido político, pero en este caso afiliados a una proveedora digital. Carlos, ¿tú ves algo de eso en el horizonte o no será un poco apocalíptico? Bueno, según el artículo que nos has compartido, ¿verdad? Pues va en esa dirección. Hay grupos, ¿no? Que es lo que pretenden, ¿no? De hecho, lo que el hombre siempre ha querido, pues es eso, ¿no? Estar por encima de otros, tener poder sobre otras gentes, sobre otras personas. Y lo que antiguamente, pues siempre se necesitaba para ello era también tener incluso hasta un territorio, ¿no? Donde tú ejercías tu dominio y tu poder. Pero es que estamos viendo que en el futuro no va a ser ni necesario esto, ¿no? De que alguien pues tenga completamente sujeto un pedazo de tierra donde habiten una serie de personas, sino que aunque ni siquiera se tenga autoridad sobre esa tierra, sí que se puede tener autoridad y manipular y someter a las personas. Y creo que indiscutiblemente se puede hacer. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? En nuestro ámbito cristiano en el que nos movemos, ¿no? El ámbito espiritual. Fíjate que Satanás no necesita tener un terreno, ¿no? Donde trabajar, un terreno físico, me refiero, ¿no? La tierra de Israel o la tierra de España, ¿no? O sea, él va directamente, ¿no? A trabajar sobre la mente y esclaviza a los hombres, esclaviza a las personas directamente, sin necesidad de nada de esto. Pues imagínate qué vía tan amplia se van a encontrar en el futuro, pues los que manejen todos estos medios digitales, todos estos medios para controlar, ¿no? Y que para realizar cualquier cosa, tú sea comprar, vender, lo que sea, tu vida, pues toda dependa de
del ordenador, toda dependa de un medio digital, ¿no? Puede ser. Moncho, ¿tú cómo lo ves? En cuanto a que efectivamente tienen parcelas de poder en nuestras vidas, eso puede influir de tal manera que te condicionen la vida, porque van muy deprisa, ¿eh? Obviamente, y además tú has dado un ejemplo muy claro, es decir, saben perfectamente todos nuestros movimientos, nuestras compras, nuestros gustos, es decir, tienen una ficha muy completa de quiénes somos, qué consumimos, qué hacemos, dónde vamos, con quién estamos, con lo cual eso es muy fácil controlarlo, una vez que tienen toda esa información, ¿no? La verdad es que es un riesgo muy grande que corremos la civilización dando toda esa información a, a estos grandes grupos de poder, ¿no? Y es tan fácil como dar un clic a los cookies, donde estás dejando una entrada abierta dentro de tus dispositivos para ver tu vida. Lo que pasa que lamentablemente es difícil no dar un clic a ese cookie, porque para entrar en muchas páginas tienes que hacerlo. Y aislarnos de todo ese mundo no es fácil. Yo procuro, por ejemplo, pero es una herramienta que nos es muy útil para otras cosas. Y lo que nos es útil para algunas cosas, estamos vendiendo nuestra alma. Eso es muy fuerte, ¿eh? Y el día menos pensado, no sé la rama de enfermería, pero la rama de medicina y la rama, incluso en algunos casos ya se está haciendo de cirugía, pues va a ser digitalizada. De hecho, vas a ir al médico sin ir al médico. Y el aparatito ya le dirá, mire, este tiene la tensión alta, tiene una concentración en sangre de no sé qué, porque eso se está avanzando muchísimo. O sea que mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito. Flor, en el ámbito de la enseñanza ya nos has contado algo, pero en esta cuestión, porque los chicos que tú tienes en clase y tú misma y yo y los otros, pues inevitablemente tenemos ese aparatito que se llama el mancontro, que yo recuerdo al principio cuando empezaron a aparecer ya las conexiones de internet, porque primero los teléfonos móviles eran para llamar y nada más, y podías llamar desde cualquier sitio. Pero después empezaron a aparecer las conexiones a internet. Y en ese momento alguien dijo un día, tú fíjate a alguien, y ponían el ejemplo, una chica que sea muy recatada, muy cuidadosa de su intimidad y se lleva al cuarto de baño su móvil. Bueno, pues su móvil recoge todo lo que hay allí e incluso, porque eso ya salió a relucir, puede estar grabando todo lo que pasa en el cuarto de baño, que va a estar guardadito, a no ser que en algún momento convenga sacarlo y se saca y ya está. Puf, madre mía. Flor, ¿tú qué opinas de todo ese conjunto que le estamos, como decía Moncho, le estamos regalando a los grandes poderes de Internet? Bueno, yo lo que opino es, fíjate, es que es curioso porque hoy me hacían unos alumnos de segundo de eso en el instituto una pregunta acerca de los últimos tiempos, ¿no? ¿Mm? Acerca de, pues, la marca de la bestia. Ajá. Y hacía una mención yo hablando de, bueno, me preguntaron algunas cosas y bueno, lo intento explicar, ¿no? Intento explicar dentro de mi conocimiento, porque Apocalipsis es un libro complejo, ¿no? Pero sí que hay un texto bíblico que dice que tendremos que para poder comprar y vender tendremos que tener una marca, ¿no? Ujú. Y no voy a entrar más en el texto bíblico, solamente lo pongo como un ejemplo. Entonces, yo pienso que todo esto va a facilitar eso, ¿no? Porque ahora hablamos de que el dinero, ya lo hablamos en otras ocasiones, que el dinero físico va a desaparecer, aunque yo creo que igual se retrasa un poco porque estamos viendo que está viendo cosas como, por ejemplo, esa caída de red de hace, no sé si fue un mes, que de repente mucha gente no podía acceder a sus bancos, las tarjetas no funcionaban y necesitaban dinero físico
en efectivo para comprar. O lo que ha pasado esta semana en Valencia, ¿no? Que la gente necesitaba dinero en efectivo para comprar. Puede ser que entonces eso ralentice un poco el tema, ¿no? Pero realmente lo de eliminar el dinero físico es algo que se lleva ya comentando hace mucho tiempo y que incluso se hablaba de tener un chip, no sé si en la muñeca o la mano, para pagar directamente las compras y las cosas en ese chip, que ya sería el control absoluto. Entonces, yo creo que vamos hacia eso. Sí, Vamos hacia eso. tú mencionabas un texto de Apocalipsis 13, donde se dice que nadie podrá comprar ni vender. Allí pone unos datos a la imagen de aquel tiempo, de hace 2000 años. Pero hoy en día eso está ahí a medida. Está a medida. En un momento, ay, que no traigo dinero. Bueno, llevo la tarjeta. Bueno, pues si tu tarjeta por alguna razón no va, te quedas a la luna de Valencia y que me perdonen los de Valencia. Pues es lo que hay. Camilo, te toca porque ahora no te quiero tener atado como te tuve hace un momento y te dije, camino un minuto. Bueno, pues te doy minuto y medio. Venga, Cuénteme usted, entonces. venga. Y tú que quieras o no quieras, y no eres el único, tienes bastante afición a los que en fin, se abrazan a la conspiranoia. Suelta algo, hombre, aprovecha. Hombre, en el artículo que tú pasaste, ahí hablan unos, voy a decir unos frikis, aunque son más que frikis, que están hablando de unos supraestados donde lo digital domine todo, ¿no? Y eso sería una especie también, si lo resumimos en 4 palabras, sería una especie de fascismo digital, ¿no? Mm. Y para ello requeriría geografía y tener unos lugares determinados. Lo de comprar las tierras va por otro lado, pienso yo, pero pienso y creo que no voy desacertado, pero lo que me hace pensar que en sí tienen razón esos que hablan de un supraestado de forma digital, porque ya hace bastantes años, más de 20 años, recuerdo que esa agenda globalista, una persona que estuvo ahí metida muchos años, y me pasó esa constitución que va un poquito por ahí, pues lo que estaba dividiendo el planeta en 10 regiones. O sea, esas 10 regiones, tal como estaban muy bien diseñadas en el mapa mundi, pasan por encima de los estados. O sea, Estados Unidos, digo, América está en 2 regiones, África en 2 o 3, Eurasia, Australia, y prácticamente se dividía en 10. Lo diseñó un grupo que pertenece a la agenda globalista, o sea, paramasónico, que era el Club de Roma, ¿no? Al principio le llamó reinos, después cambió la palabra reinos por estados, y por estados, no, la palabra estados tampoco, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención es la Constitución, que ya la tenían formada. Tuve que traducirla del inglés y leérmela. Reconozco que si no fuera cristiano, esa Constitución la abrazaría, porque es verdad, porque ellos lo van a pintar muy bonito. Si te pintan un mundo donde ya no es posible las guerras, porque en esos 10 superestados el control es tan completo, lo que hoy es la OTAN sería una especie de policía mundial que va a impedir que en cualquier lugar del mundo quieran matarse 2 tribus, por ejemplo, y que se hable después de paz y seguridad y que se garantice, digamos, una forma de comida o alimentación para todo el mundo, eso te parece un mundo ideal. Si no supieras, desde la óptica cristiana y desde el Apocalipsis, como decíais vosotros, que eso está controlado por el maligno y está para, digamos, para hacerse, digamos, lo que quiso hacer, digamos, cuando fue la Torre de Babel, unificar a la población contra Dios. Este es otra vez volver a lo mismo, pero de una forma mucho más grande y mucho más poderosa, por decirlo así. Pero bueno, tengo que decir que Dios tiene todo eso bajo control y pienso que la agenda globalista, ese es su objetivo. Llevo muchos años viendo cómo tratan de implementar eso y ellos no tienen un plazo fijo. Ellos van con calma y poco a poco van uniendo las cosas y aunque a veces que por partes del globo parece que se ponen contra un mundo, contra otro mundo, en el fondo esa agenda lo va midiendo todo y lo va haciendo todo a su medida y lo conseguirán. Lo conseguirán porque está la profecía bíblica ahí y no pueden ir en contra de ella. Por tanto, veo que lo conseguirán. Pero a nosotros nos queda, por un lado, pues ver eso, que va a pasar, como va a pasar lo que decía Flor, que nos impondrán para comprar o vender, tener una marca en la frente o en la mano, y tiene su porqué en la frente. Ahora no tengo tiempo para explicar el porqué que tiene que ser en la mano o en la frente,
Bueno, se lo explico en 4 palabritas. O sea, los microchips para alimentar su pila tienen que elegir una parte del cuerpo humano donde los cambios de temperatura sean más contrastados, ¿no? Y entonces la frente y la mano derecha, digamos, es la parte del cuerpo donde del frío al calor cambia más la temperatura corporal y eso hace que se recargue esa pilita, ese microchip que tienes, ¿no? Eso está ahí, vendrá, pero por otro lado, yo a la audiencia le quiero decir que Dios lo tiene todo bajo control. Esas cosas no sé si las veremos o no. Pienso que no, pienso que nuestros hijos iban a tener que pelear con todo eso y será un tiempo glorioso, por otro lado, para los cristianos. No todo va a ser persecución, va a haber momentos maravillosos. Yo creo que siempre Dios deja el mejor vino para el final, pero tenemos que agarrarnos al Señor cada vez más porque el ataque va a ser mucho más grande en todos los aspectos. Bueno, yo sintiéndolo mucho, porque con las tertulias, y en estas nos ha pasado muchas veces, pasa una cosa muy curiosa. Cuando llegamos hacia el final, parece que estamos al principio, pero hemos llegado al final. Yo lo siento muchísimo. Así que muchas gracias, Camilo, Flor. Bueno, quiero felicitarte por tu selección musical esta vez, que has elegido un tema que me maravilla. Mahler es precioso y en esa Dayeto ya es lo máximo. Gracias, de verdad, gracias, porque siempre me das palo, ¿eh? Por fin se nos salió del barroco. Bueno, pues gracias, Camilo, Flor, Moncho, Carlos. Y antes de cerrar, pues sí, te ofrecemos la tercera pizca de Adobo Musical. Se trata de un tercer fragmento del cuarto movimiento adagietto de la quinta sinfonía en do menor de Mahler. Yo también confieso que estuve escuchando todo esta tarde y me ha gustado mucho, de nuevo. Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio. Escuchamos y ahí termina el cuarto de atrás del día de hoy. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.